tenemos la visita hoy del doctor Urturi, que justamente nos va a comentar con respecto a esta situación, a quienes afecta, a quienes no. Así que bueno, le vamos a dar las buenas noches. ¿Qué tal, Miguel? Liliana, bueno, exactamente, muchas gracias. Estamos con el doctor Ricardo Urturi, quien es presidente del Consejo Profesional de Abogados y Procuradores de Resistencia, de la provincia. Bueno, doctor, ¿qué tal? Bienvenido ante todo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Miguel, y a toda la teleaudiencia. Bueno, doctor, preocupación desde todo punto de vista. Recién un poco hablando fuera de aire, hablamos de que están en permanente sesión, ustedes, también con colegas de otros puntos del país, en lo que tiene que ver, primero, vamos a dividir, está la cuestión del decreto de necesidad de urgencia, que también es un punto que a ustedes particularmente les preocupa. Así es, bueno, nosotros nos hemos expedido ya rechazando el DNU. En ese sentido, mañana a las 17 horas hay una reunión ampliada de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, en la cual vamos a participar los 84 colegios, de los cuales la mayoría son todos colegios públicos de todo el país. Hay un dictamen del IDEL, que es el Instituto de Derechos Legislativos, que justamente, bueno, tiene como conclusión la inconstitucionalidad del decreto. Todos sabemos que los DNU, que es algo que se creó en el año 94, la reforma constitucional, establece una serie de pautas, pero la principal es que de la necesidad y urgencia, en esto se invoca la emergencia económica, que no puede abordar ciertos temas, que no lo hace este DNU, pero lo principal es que no pueda legislar el Congreso. Y el Congreso no solo que puede legislar, y de hecho el presidente ha convocado a extraordinarias ahora a partir de la semana próxima, y que es lo único rescatable de este otro tema que hablábamos recién, que es este proyecto de ley Omnibus. Lo único rescatable es que va a ir al Congreso, que es donde la Constitución establece que se deben analizar y eventualmente sancionar las leyes. ¿Y por qué es importante esto? Porque el DNU, que es lo primero con lo cual nosotros rechazamos y solicitamos que sea rechazado por las cámaras, no admite ninguna corrección. Es decir, el DNU tiene que pasa ahora por la comisión parlamentaria y de ahí va directamente a las dos cámaras del Congreso. Y si las dos cámaras no lo rechazan, tiene autoridad de ley. Está bien, entendemos que la Constitución bien lo establece, hay un poder judicial que eventualmente va a analizar la constitucionalidad de este DNU. El tema es que mientras tanto va a tener vigencia y todos los problemas que esto va a generar para las relaciones. Y por otro lado, bueno, este proyecto de ley, que lo estamos leyendo, que lo hemos derivado a los institutos, lo mismo que con el DNU, que tiene cuestiones verdaderamente regresivas, por ejemplo, lo que tiene que ver, recién refería muy bien la compañera, ¿no es cierto?, las cuestiones de lo que tiene que ver con el divorcio y el proceso sucesorio, que lo retira del ámbito jurisdiccional y lo lleva al ámbito administrativo. ¿Y por qué decimos que esto es regresivo y aparte inconstitucional? Porque en realidad, bajo el pretexto que utiliza el presidente Milei de abaratar costos, de libertad y demás, en realidad lo que está haciendo es regresar en garantías y derechos y que hacen nada más y nada menos que a la seguridad jurídica. El ciudadano de pie tiene que entender de que cuando hay un conflicto, uno va al abogado, a la abogada, que somos pacificadores, tratamos de solucionar ese conflicto, pero los pedidos que nosotros hacemos son resueltos por el Poder Judicial, por un juez, una jueza que es imparcial y que en definitiva lo que hace es aplicar el derecho a ese caso problemático. Al sustraerlo del control jurisdiccional y dejarlo, como pretende este proyecto, en manos administrativas, escribanos o áreas administrativas del registro civil, se van a generar muchos problemas para especialmente los más vulnerables. Es decir, cuando hay un divorcio, siempre hay una parte que es más vulnerable. Bueno, ahí están abogados y abogadas que van a tratar de asesorar, pero un juez que va a velar por la legalidad y por la constitucionalidad de ese proceso. Y por otro lado, en un proceso sucesorio, cuando una persona fallece, hay muchas personas que tienen derecho a ese acervo hereditario, desde los hijos, hijas, pero también pueden haber hijos no reconocidos, pueden haber acreedores, pueden haber deudores, juicios. Por eso es que hoy por hoy, cuando hay un proceso sucesorio, eso actúa como foro de atracción del juez que entiende en el juicio sucesorio. Y todos los juicios laborales, todo lo que haya, van a ese juzgado, donde en definitiva se resuelve. Bueno, todo esto que quedaría afuera, verdaderamente genera cuestiones regresivas, más allá de las injerencias que tenemos y de las incumbencias que tenemos como abogados y abogadas que nos hemos formado científicamente para esto. Pero lo cierto es que acá esto tiene que ver con seguridad jurídica y lamentablemente lo que pareciera ser más barato puede terminar saliendo mucho más caro. Bueno, doctor, el tema hoy leyendo un poco la cuestión del divorcio express, como se denomina, entre comillas,
deja unos puntos grises también, por ejemplo, el reparto de bienes en un divorcio. Pero volviendo particularmente al tema DNU, para meternos luego en la otra cuestión, doctor, ¿qué es lo que más le preocupa del DNU en general o en particular a los abogados? Bueno, lo que más preocupa es, primero que nada, que invocando al Verdi, tanto en uno como en el otro, él envía estos proyectos donde se abrogan facultades constitucionales. La verdad que la Constitución Nacional, y en este sentido él lo cita a Alberdi, que es nuestro patrón, ¿no es cierto?, el Día del Abogado, el Día de la Abogacía, justamente es en honor al natalicio de él, y Alberdi decía, la política no puede tener miras distintas que las miras de la Constitución. Entonces, verdaderamente cuando el Poder Ejecutivo pretende legislar, y bueno, a partir de ahí ya claramente está en peligro la República. Lo que establece sanamente la Constitución es esta separación de poderes. El Poder Ejecutivo, que es quien ejecuta, el Poder Legislativo, quien es quien legisla, y el Poder Judicial, quien es quien controla que estos chequeos y balances se den a través de justamente de la declaración de inconstitucionalidad de una norma, de un decreto o de cualquier caso que uno lleve eventualmente ante un juez. Bueno, aquí claramente, cuando el Poder Ejecutivo, en vez de darle al Congreso, donde estamos representados todos, ¿no es cierto?, los argentinos, las argentinas, estamos representados a través de los diputados, que votamos a través de las provincias de la Cámara de Senadores. Entonces, que es el ámbito republicano para que se debatan las normas, con un DNU directamente se lo deja sin efecto. ¿Y por qué? De vuelta, porque nuevamente el DNU que va, donde hay muchas normas que pueden ser útiles y necesarias, hay muchas otras que no permite que se dé ese debate. Es decir, cuando hay un DNU, el Senado y la Cámara de Diputados o lo acepta o lo rechaza. Sí, sí. No puede modificarlo. No exacto. Entonces, a partir de ahí se genera este problema y que se da, lamentablemente, hace muchos años. No ha habido un solo DNU que haya sido rechazado por las cámaras. Es más, los últimos ni siquiera fueron tratados. Entonces, esta cuestión que se venía dando como ya algo aceptado y que tiene que ser la excepción, está mal. Estaba mal antes, está mal ahora, porque uno que dice, bueno, ahora se acuerda. No, en realidad siempre tuvo que haber estado esta cuestión de analizar el DNU. La única situación que uno pudo haber vivenciado en estos últimos años que ameritaba un DNU fue cuando estuvimos en pandemia. En pandemia no podía sesionar el Congreso, tenía que rápidamente tomarse medidas, o si hay una inundación, o hay un acto de la naturaleza de Dios, claro, extraordinario, que genere la necesidad de abocarse. Bueno, en este momento no se da, y por eso es que nosotros instamos desde el Consejo Profesional de Abogados a nuestros diputados nacionales, a senadores, que verdaderamente rechacen en el proyecto de ley todo lo que tiene que ver con esta cuestión. Y en el DNU que directamente sea rechazado antes de que se genere una catarata de juicio, que es lo que va a pasar. Cada vez que uno entiende que el DNU afecta alguna garantía constitucional, esto va a terminar con una acción de inconstitucionalidad, un amparo o algo, planteando esa inconstitucionalidad que luego un juez la va a resolver. Pero va a ser una catarata de juicios que en definitiva no debiera ser así. La verdad que es lamentable, la verdad, y esta postura del presidente que llega legitimado por el voto popular, pero que no puede hacer lo que quiere. De vuelta, dentro de la Constitución todo. Doctor, volviendo al tema del divorcio express, os había aprobado en su momento, creo que el 2014-2015, un sistema mucho más ágil en cuanto a los trámites, obviamente siempre con la participación de un juez, de una jueza, de abogados. Sí. La diferencia en este caso tiene que ver con que directamente se deja de lado a los abogados, al Poder Judicial, directamente para ir a cuestiones administrativas. ¿Cuál es la diferencia que puede suscitar todo esto en divorcios futuros si es que esto se llega a aprobar? Bueno, justamente esto, aún en el divorcio, porque hoy existe, como bien referís, procesos abreviados del divorcio que con la mera presentación de las partes de común acuerdo, con solo el patrocinio de un abogado, que si uno no tiene dinero para pagar un abogado, están las defensorías oficiales que son gratuitas y el Poder Judicial no lo cobra, pero hay un control jurisdiccional de esa situación, porque no todos los casos son iguales. Hay muchos casos donde el juez va a valorar o donde el abogado o la abogada que toma el caso tiene que asesorar a la parte respecto de las particularidades de ese divorcio. Bueno, en este sentido no lo va a haber y siempre cuando no hay un control, en este caso jurisdiccional y de profesionales de la abogacía, lo que va a pasar y quien siempre se va a ver perjudicado o perjudicada es la parte más vulnerable. Por eso es que es importante
que siempre participe un abogado, una abogada que va a asesorar a la parte, y si ve que hay intereses contrapuestos está obligada a que otro abogado intervenga por la otra parte, o si bien si es de común acuerdo, hoy por hoy ya está el proceso que sale rápido, es decir, que con la mera presentación el juez lo analiza y si entiende que se dan los extremos, dicta la sentencia de divorcio y luego se avanza con la separación de bienes. Pero de vuelta, si no hay profesionales del derecho que asesoren, siempre la parte que se va a ver perjudicada es la parte más vulnerable. Doctor, en el tema sucesiones, esencialmente y particularmente, ¿es mucho más complejo el trámite que un divorcio? Claro, como le decía hoy, si bien en el proyecto de ley Sí. está previsto que sigan los abogados, no, o sea, dice, podrá tramitarse ante un escribano con el patrocinio de los abogados. Pero el problema no es, el escribano no es juez. O sea, y quien, de vuelta, en un proceso sucesorio, puede ser que solamente sean los padres, los hijos y que no haya ningún acreedor ni deudor. Pero si no es esa la situación, si hay hijos fuera del matrimonio no reconocidos o reconocidos que no están participando de esto, si hay un juicio laboral, si hay juicios contra el causante. Por eso es que cuando se inicia un proceso sucesorio, el juez que toma el proceso actúa como fuero de atracción de todos los procesos que tengan origen en el causante, garantizando el cumplimiento de las obligaciones que tenía el causante y los derechos de todo aquel que resulte de derecho habiento, que tenga algún derecho respecto de estos bienes. Bueno, eso se estaría extinguiendo con esto, porque de nuevo, el único poder imparcial es el poder judicial, es un juez, una jueza del fuero civil y comercial que entiende en las cuestiones sucesorias. Bueno, al sustraer de esto, se estaría afectando la seguridad jurídica, que es lo que nosotros decimos, porque por ahí va a haber quien dice, no, miren, esto es una cuestión de corporativismo o de abogados que no quieren ceder. Bueno, fíjese que en este caso sigue el patrocinio del abogado, o sea que está garantizado el trabajo y el asesoramiento, pero falta el juez, que es quien va a intervenir como fuero universal para entender en un proceso sucesorio. Bueno, el principal fundamento del presidente Milei tiene que ver con los costos, doctor. ¿Son costos elevados en un divorcio, en una sucesión? Bueno, en la sucesión, al seguir el patrocinio, el abogado sigue Sí. cobrando. Sería solo la tasa de justicia, que es el 0,5%. Pero de vuelta, lo barato sale caro. O sea, si no hay un asesoramiento correcto, si no hay la intervención de un juez que garantice la imparcialidad y la transparencia del proceso, los costos van a ser más elevados y encima van a ser más elevados siempre para los más vulnerables. Quien está en una mejor situación y tiene mejor asesoramiento, por supuesto que va a estar contento y conforme con esto. El problema son los vulnerables y el Poder Judicial tiene que velar especialmente por los más vulnerables. Doctor, ¿qué opinión les merece a ustedes el hecho de que en muchos de los puntos, tanto del decreto de necesidad y urgencia como también del proyecto de ley ómnibus, se deje de lado el control del Estado sobre cuestiones muy especiales y muy importantes? Bueno, esto que estamos hablando son pequeños puntos Claro. que hemos analizado de la abogacía. Nos hemos reservado de continuar avanzando porque la verdad es que es muy vertiginoso y muy extenso los proyectos, tanto de ley ómnibus como el del DNU. Pero hay muchas cuestiones que verdaderamente llaman la atención. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la laxitud y lo que implican cuestiones regresivas, como por ejemplo en el DNU, esto de acortar el plazo de la licencia por maternidad Claro. para las mujeres, lo que tiene que ver con, bueno, ni que hablar en este proyecto de ley, en lo que tiene que ver con que se le deleguen al Poder Ejecutivo facultades legislativas, y bueno, y así muchas cuestiones que son regresivas. Bueno, en materia de seguridad, que 3 personas que se quieran reunir públicamente en un lugar para manifestarse, que tengan que estar pidiendo autorización 48 horas diciendo los DNI, la verdad que es totalmente insostenible. O sea, uno entiende los protocolos que hablen de por ahí de un corte de calle que implica, todos sabemos, un delito, pero de ahí a que uno tenga que avisar 48 horas para protestar, cuando el derecho a opinar, a protestar, es un derecho constitucional. La verdad que llaman la atención muchas cuestiones y muchas más a analizar, cuestiones que tienen que ver con las retenciones que hay que hacer de los empleados, cuestiones que está bien que se debatan en el Congreso, como son en los casos de despido, cómo se pagan las indemnizaciones. Bueno, está bárbaro que se debata en el Congreso, pero que se debata con seriedad y con el tiempo que requieren estas reformas del Estado. Pero la verdad que vemos con preocupación
cuestiones que son claramente regresivas de derechos adquiridos. Doctor, están en permanente sesión. Usted dijo que mañana hay una reunión ampliada con los distintos consejos de otras provincias. ¿Cuál es la idea? ¿Qué propuesta van a llevar ustedes? ¿De alguna presentación en particular? ¿Alguna medida esencial para tratar de frenar un poco esta cuestión? En principio nosotros hemos instado a través de un comunicado a los legisladores a que no acompañen esta iniciativa en esto. La idea es mañana hacer un documento en conjunto de los 84 colegios profesionales de todo el país. También se está trabajando dentro de lo que tiene que ver con la CGP, que es la Confederación General de Profesionales, y con todas las otras profesiones, porque esto no solamente está atacando cuestiones jurídicas y de nuestras incumbencias, sino también a farmacéuticos, a bioquímicos, a médicos, está abarcando muchas cuestiones. Por ejemplo, en el proyecto de ley, cuando habla de honorarios profesionales, esto es otro atropello constitucional. Los honorarios son facultades propias de las provincias no delegadas a la nación, con lo cual no puede el Congreso legislar sobre eso, solamente las provincias lo pueden hacer. A pesar de que si se desregulan los honorarios, también se genera un problema para la gente, porque a partir de ahí ya no habrían honorarios mínimos, con lo cual uno podría pactar por encima, o sea, que en realidad no se ven cuestiones prácticas, y por eso es que nosotros entendemos y pedimos que los legisladores nos escuchen a las asociaciones profesionales de todas las profesiones, porque la verdad es que vemos muchas cuestiones regresivas en los proyectos que no tienen que ser aprobadas. Doctor, muchas gracias. No, Gracias por por tu favor. visita.